Hola, bienvenidos al curso de herramientas informáticas. Vamos a trabajar las funciones. Funciones como sumar puntos y contar puntos y. Sumar puntos y conjunto y contar puntos y conjunto, entre otras. Bueno, veamos la función contar puntos y. La función contar puntos y cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Es decir, en este caso podemos contar cuántos registros corresponden a un ingreso o cuántos registros corresponden a un egreso. De otra manera, cuántas veces aparece la palabra ingreso y la palabra egreso. Entonces veamos. Contemos en este rango, entonces el primer rango es donde vamos a encontrar el respectivo criterio, entre comillas, egreso. Entonces veamos cuántos egresos tenemos. Hay que cerrar la comilla, nos da la sugerencia, aceptamos, nos dice que la palabra ingreso aparece 8 veces. Si cambiamos un tipo, ¿cierto? Digamos que va a ser que este es un egreso, ¿sí? Vamos viendo que va cambiando. El apoyo familiar es un ingreso, aquí tenemos también otro egreso. Veamos entonces el número de ingresos. Contar puntos y. El rango, los datos, las celdas que corresponden al tipo y el criterio, entre comillas, ingreso. Cerramos la comilla para evitar el mensaje de error y 6. Entonces nos dice que en esta tablita tenemos 9 egresos y 6 veces 6 ingresos. Bueno, veamos hagamos la fórmula para contar el número de ingresos y egresos. Veamos. Cuando vamos a realizar las fórmulas dentro de una tabla, como la fórmula de ser copiada, insisto, debemos tener en cuenta las referencias relativa, absoluta o mixta. La función contar puntos y, que cuenta las celdas que coinciden con un criterio específico. El rango sigue siendo el que venimos manejando, tipo, que lo encontramos de K7 a K21. Al copiar la fórmula hacia abajo, si la dejamos de manera relativa, el rango va a cambiar. Por lo tanto, tanto para el ingreso como para el egreso es el mismo, debemos de fijarlo, referenciarlo como referencia absoluta. Y el criterio es el dato que encontramos en la celda J25. La dejamos como referencia relativa y cerramos el paréntesis. Entonces tenemos 6 ingresos y tenemos 9 egresos. Bueno, veamos la función contar puntos y conjunto. Contar puntos y conjunto cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces acá vamos a tener ya más de una condición. La condición anterior solamente que fuera ingreso o que fuera egreso. Vamos a mirar entonces el ejemplo. Vamos
a contar los egresos de la primera quincena y los egresos de la segunda quincena. Entonces, veamos el primer rango de criterios. El primer rango de criterios, como es el egreso, se encuentra en este rango K7, K21. No voy a copiar la fórmula, entonces no tengo que pensar en el tipo de referencia. El criterio va a ser el egreso, entre comillas. El segundo rango de criterios corresponde a la quincena, que está en el rango de N7 a N21. Y el criterio en ese rango, o sea, la condición que debe cumplir es que en ese rango aparezca la palabra primera. Tenemos entonces dos criterios. En el rango K7, K21 aparezca la palabra egreso y que en el segundo rango N7 a N21 aparezca la palabra primera. Entonces veamos que hay 3 egresos en la primer quincena. Hagámoslo para la segunda, para el egreso en la segunda quincena. Veíamos acá que tenemos en ese mismo rango, tenemos 9 egresos. Entonces veamos. Contar puntos y conjunto. El primer rango, donde encontramos el respectivo criterio egreso. El segundo rango de criterios, donde vamos a encontrar el segundo criterio, que es la quincena, en el rango de quincena donde aparezca la palabra segunda. Acá tenemos que en este primero tenemos que los egresos, tenemos 3 egresos de la primera quincena y 6 egresos de la segunda quincena. Bueno, veamos el ejemplo en la tabla. En la tabla vamos a pensar la fórmula. Entonces vamos a contar puntos y conjunto. El primer rango de criterios. El primer rango de criterios es este rango de K7 a K21. Como vamos a copiar la fórmula hacia abajo y hacia la derecha, es importante, es necesario referenciar la celda de manera absoluta, porque el rango es el mismo tanto si lo copio hacia la derecha o hacia abajo. Entonces los rangos van de manera absoluta. El criterio 1, el primer criterio acá en este rango, voy a encontrar entonces la palabra ingreso, que es esta, está sobre esta columna. Por lo tanto, al copiarla hacia abajo debe cambiar la fila, pero al copiarlo hacia la derecha debe de permanecer la columna. Por lo tanto, la vamos a dejar como mixta de columna. Dejamos fija solamente la columna M, pero la fila la dejamos de manera relativa para que pueda bajar a M27. Bueno, el segundo rango de criterios es donde encontramos la quincena. Lo referenciamos de manera absoluta, dado que los rangos son los mismos en todas las celdas. Y el criterio en esta quincena aparece en esta celdita N25. Tenemos que garantizar que cuando lo copiemos hacia abajo permanezca en la fila 25 y cuando lo copiemos a la derecha pase a la columna siguiente, a la O. Por lo tanto, lo vamos a dejar referenciado como
mixta de fila. Entonces dejamos permanente la fila 25 y nos va a cambiar la columna. Le damos a aceptar y podemos copiar la fórmula hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, la fórmula la hemos elaborado para una celda y la copiamos a las demás celdas. Sumar puntos y conjunto es muy parecida a la de contar, pero incluye un segundo rango, que es donde están los valores que vamos a sumar. Veamos, sumar puntos y conjunto. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces, en este caso vamos a decir que vamos a sumar los valores de los egresos de la primera quincena. Tenemos entonces dos criterios. Veamos. El rango suma. La sintaxis nos dice que primero ubicamos el rango suma. El rango suma donde tenemos los valores de M7 a M21. No la voy a copiar, la voy a dejar en esta celda únicamente, por lo tanto lo puedo dejar de manera relativa. Luego me pide el rango de criterios 1, que sería el tipo, el mismo rango que venimos manejando, y el criterio. El criterio vamos a poner egreso. El rango de criterios 2, vamos a mirar que sean los egresos de la primera quincena. Entonces, en este rango N7 a N21, que aparezca la palabra primera. Tenemos el criterio, tenemos el rango suma, que es la M, está en la columna M, el rango de criterios 1, que está en la columna K, el criterio por el cual vamos a sumar, que es el egreso, el segundo rango, que es la quincena, que está en la columna N, y el criterio por el cual vamos a sumar, que es que sea la primera quincena. Entonces, acá tenemos un valor de pesos, donde nos dice que los egresos en esa primera quincena sumaron 720.200 pesos. Veamos esta misma fórmula en la tabla. Veamos entonces el valor total de los ingresos y de los egresos por quincena. Entonces, acá tenemos la primera quincena, segunda quincena, ingreso y egreso. Lo mismo, realizamos la fórmula para la primera celda, la vamos a copiar luego hacia la derecha y luego hacia abajo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la referencia a la celda. Entonces, empezamos sumar puntos y conjunto. El rango suma es el rango donde están los valores. Como vamos a copiar la fórmula, el rango tiene que estar referenciado de manera absoluta, anclado tanto la fila como la columna. Segundo rango, rango de criterios 1, corresponde a este rango. Hubiéramos podido nombrar también, o se puede nombrar también los rangos. Lo dejamos de manera absoluta. Y el criterio 1 es la celda M31. La celda M31 la vamos a copiar hacia abajo, por lo tanto debe de estar de manera relativa el número de fila, y la vamos a copiar hacia la derecha y debe de permanecer en esta misma columna. Entonces dejamos como referencia mixta de columna la celda M31. Al copiarla hacia la derecha permanece la M, y al bajarla cambia a la fila 31. El rango de criterios 2. El rango de criterios 2 corresponde a la quincena.
referenciada de manera absoluta, y el criterio está ubicado en la celda N30. Cuando lo copiemos hacia la derecha debe de cambiar de columna, pero debe permanecer la misma fila. Por lo tanto, lo dejamos como referencia mixta de fila. Terminamos la fórmula y copiamos la fórmula hacia la derecha y hacia abajo. Veamos las fórmulas para promedio. Las fórmulas para promedio son muy similares a las fórmulas para sumar. Existen las mismas opciones: promedio, promedio.si, promedio.si conjunto. Veámosla. Entre la función promedio nos devuelve el promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias. Entonces veamos el promedio de los valores de esta tabla. Veamos que el promedio de los valores de la tabla del rango correspondiente a T7, T21. Nos dice que el promedio de los valores es de 509. Promedio.si con los mismos argumentos de la función de sumar.si, solo que en vez de devolvernos la suma nos devuelve el promedio. Busca el promedio, la media aritmética de las celdas que cumplen un determinado criterio o condición, uno solo. Veamos la sintaxis: rango, el criterio y el rango donde va a estar el promedio. Entonces, el rango, primero saquemos el promedio de los ingresos. Entonces, en este rango vamos a tomar como criterio el ingreso y nos arroje el promedio de los ingresos de acuerdo a los valores que tenemos en este rango T7 a T21. Aquí tenemos que nos arroja 936.000. Ahora veamos promedio.si conjunto. Vamos a tener entonces al menos dos criterios: promedio.si conjunto, el rango del promedio donde están los valores, el rango de criterio 1, el tipo, el rango donde encontramos el tipo ingreso o egreso, y el criterio vamos a tomar los ingresos. Entonces él nos va a sumar los valores correspondientes al ingreso. Aquí tenemos el primer criterio. El segundo criterio, busquemos la quincena. En este rango, el segundo criterio va a ser la primera quincena. Bueno, observemos que nos arroja el promedio de los valores de los ingresos de la primera quincena. El ejercicio en las respectivas tablas se completa de la misma manera que hicimos con la suma. Veamos esta: promedio de los ingresos y de los egresos. Entonces, promedio punto si vamos a tener un solo criterio. El rango es donde van a estar, donde vamos a encontrar el criterio
este primer rango. El criterio lo encontramos en la celda Q25. Como lo vamos a copiar, bueno, como vamos a copiar la fórmula hacia abajo, es necesario tener en cuenta que el rango se referencia de manera absoluta. El criterio lo podemos dejar como referencia relativa. Y el segundo rango es el rango promedio, que equivale donde están acá los valores. Copiamos la fórmula hacia abajo, apliquémosle valores de pesos, quitémosle los decimales. Bueno, vamos a pasar a una función muy importante, que es la función suma producto. La función suma producto devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Vamos a verla utilizando el asistente. Tenemos la primera matriz. La primera matriz, en esta tabla tenemos un reporte de notas donde las notas tienen un porcentaje. La nota 1 tiene el porcentaje del 25%, la 2 tenemos en esta celda referenciado el porcentaje del 20%, la 3 el 30% y la 4 el 25%. La nota definitiva es igual a la multiplicación de la nota por el respectivo porcentaje, y se va sumando la segunda nota por el segundo porcentaje, la tercera nota por el porcentaje, más la cuarta nota por el porcentaje. Entonces vamos a ver, la primera matriz sería las celdas donde tenemos los porcentajes, y la segunda matriz las celdas donde tenemos las notas. El resultado que nos va a arrojar la función suma producto corresponde entonces a la suma del producto de cada par que se corresponde. Veamos. En este caso me arrojó un resultado de 2. La nota respectiva de este primer registro corresponde a 2. Veámoslo acá, para esta tabla. En esta tabla, la función, busquémosla con el asistente, suma producto, la función suma producto la matriz 1 corresponde a estos primeros datos que van desde AA6 a AD6. La fórmula va a ser copiada hacia abajo, por lo tanto este rango se debe referenciar de manera absoluta. El siguiente rango van a ser las notas, que van a ir cambiando para cada registro. Para cada registro va a ir cambiando, vamos a copiar la fórmula hacia abajo, por lo tanto esta segunda matriz la dejamos como referencia relativa. La vamos a aceptar, vamos a rebajar los decimales a un decimal y copiamos la fórmula. Entonces la función suma producto, en este caso permanece este rango con los porcentajes fijos y va cambiando para cada una de las respectivas notas. Hemos trabajado las funciones que nos ayudan a resumir los datos en las tablas o bases de datos, como sumar puntos sí, contar puntos sí, sumar puntos sí conjunto y contar puntos sí conjunto, entre otras.